El silencio no es ausencia de sonido, es una presencia invisible, una corriente profunda que atraviesa todo lo que existe. Mientras el mundo se agita con voces, ruidos y urgencias, el silencio permanece como un testigo eterno, esperando a que volvamos a él para revelarnos sus secretos. Muchos temen al silencio porque lo confunden con vacío, con soledad, con nada. Pero quienes se han atrevido a habitarlo, descubren que es exactamente lo contrario. El silencio es plenitud, es el lugar donde la mente deja de luchar, el corazón se ordena y el alma comienza a hablar. Allí, donde todo parece detenerse, surge la vibración más pura, la frecuencia que conecta al ser humano con lo divino. Imagina el universo como un vasto océano. Cada pensamiento, cada palabra, cada ruido cotidiano son olas que se levantan en su superficie. El silencio, en cambio, es la profundidad del agua, inmutable, poderosa, eterna. Bajar a esas profundidades es entrar en contacto con lo que realmente somos, más allá de máscaras, prisas o ilusiones. Este vídeo explorará el misterio del silencio, no como simple quietud, sino como herramienta espiritual y clave de autosanación. Revelaremos por qué las antiguas tradiciones lo veneraban como un camino de poder, cómo puede convertirse en un imán para la abundancia y de qué manera la espera consciente, lejos de ser pasiva, es un acto de confianza en el flujo del universo. En un mundo donde la ansiedad y la prisa se han vuelto norma, guardar silencio y esperar parece un acto subversivo. Sin embargo, esa aparente inacción es, en realidad, el movimiento más profundo, el de alinearse con la corriente invisible que sostiene la vida. El silencio no es fuga, es retorno, no es debilidad, es fuerza. A lo largo de este viaje reflexionaremos sobre 3 verdades esenciales, que silenciar la mente abre el portal hacia la verdadera voz interior, que esperar no es resignarse, sino confiar en que lo que te pertenece ya está en camino, que el silencio es el terreno fértil donde nacen los milagros, donde la abundancia y la claridad se manifiestan sin esfuerzo. Prepárate para sumergirte en un conocimiento que no se grita, que no se impone, sino que se revela en el espacio entre las palabras. Porque el secreto, querido buscador, no está en hablar más fuerte ni en correr más rápido, sino en detenerse, guardar silencio y escuchar. Allí, en ese aparente vacío, descubrirás que la vida te entrega todo lo que siempre buscaste. El silencio ha sido venerado desde los albores de la humanidad, no como un simple recurso práctico para escuchar mejor, sino como un estado de conciencia, un templo interior donde el ser humano se encuentra con lo eterno. A diferencia del ruido, que disipa y fragmenta, el silencio concentra y unifica. Por eso, civilizaciones de todos los tiempos lo consideraron un arte, una disciplina y un portal. En el antiguo Egipto, los iniciados en las escuelas de misterios eran sometidos a largos periodos de silencio antes de recibir cualquier enseñanza sagrada. El mutismo no era castigo, sino entrenamiento, una manera de domar la lengua, apaciguar la mente y preparar el espíritu para la revelación. Creían que el que no sabe guardar silencio no puede custodiar los secretos del cosmos. La filosofía griega también reconoció su poder. Pitágoras, por ejemplo, imponía a sus discípulos un riguroso voto de silencio que podía durar hasta 5 años. Durante ese tiempo, los aspirantes no podían hablar, solo escuchar. El propósito era claro: aprender que la sabiduría no nace de hablar sin cesar, sino de escuchar con profundidad, tanto al maestro como al propio corazón. En Oriente, las tradiciones místicas llevaron esta práctica a niveles aún más sutiles. El budismo, por ejemplo, enseña el noble silencio como una vía hacia la iluminación. No se trata solo de callar palabras, sino de silenciar los pensamientos que giran como ruedas sin descanso. El silencio es visto como un espejo claro en el que la mente puede reflejar la realidad tal cual es, sin distorsiones. El hinduismo, por su parte, habla del mauna, la práctica sagrada del silencio.
Grandes sabios afirmaban que la verdad última no puede expresarse en palabras, solo puede experimentarse en el silencio. De ahí la célebre enseñanza: cuando el sabio calla, el universo entero habla a través de él. Incluso en la tradición cristiana encontramos esta reverencia al silencio. Los padres del desierto, aquellos monjes que buscaban la unión con Dios en soledad, lo consideraban esencial para escuchar la voz divina. En sus escritos se repite la idea de que Dios no se revela en el estruendo, sino en el susurro, en ese espacio sutil donde todo se aquieta. En las culturas indígenas de América, el silencio también fue considerado un lenguaje. Los ancianos sabían que callar ante la naturaleza no era ausencia de comunicación, sino apertura a su sabiduría. Sentarse en silencio frente a un río, un fuego o el cielo nocturno era un acto de comunión con los espíritus y con la memoria de la tierra. El denominador común en todas estas tradiciones es claro: el silencio no es vacío, es plenitud. Es un receptáculo sagrado que permite que lo divino, lo eterno y lo verdadero se manifiesten. Por eso, guardar silencio y esperar no es perder tiempo, es entrar en sintonía con el ritmo secreto del universo. El silencio, entendido como herramienta espiritual, no es una simple ausencia de palabras. Es un estado vibracional en el que todo se ordena, donde lo disperso encuentra su centro y lo invisible comienza a revelarse. Quien entra en el silencio descubre que allí late la matriz de la creación, un campo fértil en el que las semillas del pensamiento y la intención se gestan antes de florecer en la realidad. La primera clave para comprender su poder está en la frecuencia del silencio. El ruido es dispersión. Cada palabra innecesaria, cada pensamiento repetitivo, actúa como ondas que chocan entre sí y generan caos. El silencio, en cambio, es como una superficie de agua calma. Cualquier vibración que se deposita en él se expande clara y armónicamente. Por eso, las intenciones cultivadas en silencio poseen mayor fuerza que los deseos gritados al viento. El silencio amplifica lo esencial y elimina lo superfluo. Otra dimensión fundamental es la espera consciente. Esperar, en la visión esotérica, no significa inacción ni resignación. Es un acto de profunda confianza en que el universo opera con un tiempo propio, distinto al de la impaciencia humana. La semilla no florece el día que se planta, sino cuando la tierra, el agua y el sol han hecho su trabajo invisible. De la misma manera, nuestras aspiraciones requieren un espacio de gestación silenciosa. Quien sabe esperar entiende que la vida ya está preparando el terreno para su cosecha. El silencio y la espera son, entonces, aliados inseparables. El silencio es el espacio donde sembramos. La espera es el tiempo en que regamos con confianza. Juntos crean el escenario para que la abundancia, la claridad y las respuestas lleguen sin esfuerzo. Para comprenderlo mejor, pensemos en el arte de la música. Las notas no tendrían sentido sin los silencios que las separan. Es en esos espacios de pausa donde la melodía respira y se vuelve comprensible. Lo mismo ocurre en la vida. Sin silencio, nuestras acciones se vuelven ruido. Sin espera, nuestros deseos se marchitan en ansiedad. El secreto está en saber que la verdadera sinfonía se compone tanto de sonido como de silencio, tanto de movimiento como de quietud. El silencio también es una forma de resistencia al ego. El ego quiere respuestas rápidas, resultados inmediatos, explicaciones que le devuelvan control. Pero el silencio rompe esa ilusión. Nos enseña que no todo puede ni debe ser controlado. Allí se gesta la humildad, la aceptación de que somos parte de un orden mayor. Y en esa rendición surge la verdadera fuerza, porque al dejar de imponer nuestra voluntad, nos alineamos con la voluntad universal. Este proceso tiene un efecto transformador. La mente, acostumbrada al ruido, al principio se inquieta en el silencio. Aparecen pensamientos, recuerdos, voces internas. Pero si perseveramos, poco a poco esa superficie agitada comienza a calmarse. Es como mirar un lago. Al inicio, el agua está turbia por las corrientes internas,
Con el tiempo, se vuelve cristalina y refleja el cielo. Así actúa el silencio en el alma. Primero incomoda, después revela. El silencio, entonces, no es pasividad, es acción en un plano más sutil. Es el momento en que el universo reordena nuestras piezas, en que la vida trama encuentros, abre caminos y coloca respuestas en nuestro horizonte. Todo esto ocurre mientras nosotros aprendemos a esperar. Quien guarda silencio y confía en la espera, comprende algo esencial. No se trata de que todo llegue a ti porque lo gritas más fuerte, sino porque aprendes a escuchar el ritmo secreto con el que la vida entrega sus regalos. Y cuando eso ocurre, lo que parecía imposible se manifiesta con naturalidad, como si siempre hubiera estado destinado para ti. El silencio es una joya con muchas facetas, pero no todas brillan con la misma claridad. Así como puede ser fuente de sabiduría y poder interior, también puede volverse una prisión si se malinterpreta. Esta dualidad es parte de su misterio. El silencio puede iluminar, pero también puede oscurecer. Uno de los primeros matices a considerar es que no todo silencio es sabio. Existe un silencio fecundo, que ordena y abre caminos, pero también un silencio vacío, fruto de la evasión o el miedo. Guardar silencio por temor a expresarse, callar una verdad que debería ser dicha, o aceptar injusticias sin voz, no es un acto espiritual, sino una renuncia al propio poder. El verdadero silencio es elección consciente, no imposición ni sumisión. Otro aspecto es que el silencio suele ser temido. Para muchos, detenerse y callar es encontrarse con un espejo demasiado claro. En la quietud emergen recuerdos, culpas, deseos reprimidos, sombras que el ruido habitual disfraza. Por eso, cuando alguien inicia un camino de silencio interior, las primeras experiencias pueden resultar incómodas, incluso dolorosas. Pero es precisamente al atravesar ese umbral que se descubre la otra cara del silencio, la revelación de lo que estaba escondido. El silencio incomoda porque desnuda, y en esa desnudez se encuentra la verdad. Existe también una contradicción inherente. El silencio se percibe como pasividad, pero en realidad es profunda actividad en un plano invisible. Desde fuera, quien guarda silencio parece no hacer nada, pero en su interior, el alma está trabajando intensamente, ordenando pensamientos, escuchando intuiciones, conectando con fuerzas que trascienden lo material. Es una labor que el mundo externo rara vez entiende, porque confunde movimiento con progreso y ruido con importancia. El silencio puede ser incluso un arma de poder. En la historia, los sabios y maestros espirituales lo han usado como forma de enseñanza. No responder a una pregunta con palabras, sino con silencio, es obligar al discípulo a buscar dentro de sí. Este silencio no es ausencia de respuesta, sino la respuesta más profunda, aquella que no puede expresarse con lenguaje humano. Pero tal poder también puede corromperse, usar el silencio como manipulación, como indiferencia o como muro para desconectar de los demás, vacía de sentido su propósito espiritual. Aquí se revela otra paradoja. El silencio es comunicación, pero cuando se convierte en barrera, rompe la conexión en lugar de fortalecerla. Comprender estos matices es esencial para abrazar el verdadero poder del silencio. No basta con callar. Hay que callar con propósito, con conciencia, con apertura a lo invisible. No basta con esperar. Hay que esperar confiando en que lo que parece inmovilidad es en realidad movimiento profundo del universo a nuestro favor. En definitiva, el silencio es un camino que exige discernimiento. Puede ser llave o puede ser cárcel. Puede sanar o puede herir. La diferencia está en cómo lo habitamos. Y cuando aprendemos a habitarlo desde la claridad y la confianza, entonces sí se convierte en lo que siempre fue. El terreno fértil donde lo imposible se vuelve posible. El silencio no se conquista de golpe, como quien apaga un interruptor. Se cultiva lentamente, como un jardín interior al que se le dedica atención constante.
Para que florezca en nuestra vida, necesitamos practicarlo de manera consciente y darle un espacio sagrado en nuestra rutina. El primer consejo es crear rituales de silencio. Aparta unos minutos al día para desconectarte de todo estímulo externo. No hace falta buscar un templo ni un retiro lejano. Basta con cerrar los ojos en tu habitación, apagar el ruido y permitir que la calma se instale. Al principio tu mente se rebelará, lanzándote pensamientos incesantes. No luches contra ellos. Obsérvalos pasar como nubes en el cielo. Poco a poco, ese flujo se apaciguará y descubrirás la claridad que habita en el fondo. El segundo consejo es usar el silencio como herramienta de escucha. En nuestras conversaciones solemos apresurarnos a responder, a llenar vacíos con palabras. Pero prueba a guardar silencio intencional mientras otro habla. Escucha no solo lo que dice, sino lo que transmite su tono, su gesto, su vibración. Descubrirás que el silencio entre frases revela más verdad que el discurso más elaborado. Un tercer consejo es transformar la espera en confianza. Cuando la vida parece detenerse y nada avanza según tus planes, el ego se desespera. Ahí es donde el silencio se convierte en refugio. En lugar de forzar, respira y confía. La semilla germina en silencio bajo la tierra. Así también tus deseos maduran en lo invisible antes de hacerse visibles. Cada momento de espera es parte del diseño cósmico. Aprende a descansar en él. El cuarto consejo es usar el silencio como escudo energético. Muchas veces estamos rodeados de ruido emocional, críticas, tensiones, conversaciones vacías. Practicar el silencio consciente en esos momentos te permite no engancharte con energías ajenas. No necesitas responder a todo ni reaccionar siempre. A veces, la respuesta más poderosa es no emitir sonido, guardar tu energía y permitir que lo inútil se disuelva por sí solo. Otro consejo profundo es permitir que el silencio revele tu sombra. No huyas de lo que aparece cuando todo se calla. Si emergen culpas, miedos o recuerdos, míralos con valentía. El silencio es como una lámpara que ilumina los rincones olvidados del alma. No para castigarte, sino para mostrarte qué necesitas sanar. Allí, en la quietud, descubrirás que lo que parecía monstruo era solo una herida pidiendo atención. Por último, convierte el silencio en espacio creativo. Todo gran arte, toda gran idea, toda revelación nace en un momento de quietud. Cuando permites que tu mente deje de girar, lo nuevo puede entrar. Haz del silencio tu taller interior. Escribe, pinta, medita o simplemente contempla. Verás cómo lo invisible empieza a tomar forma. El silencio es práctica, pero también es actitud. Una manera de habitar la vida sin ruido innecesario, con paciencia, con confianza. Si aprendes a integrarlo en tu rutina, descubrirás que no solo ordena tu mundo interior, sino que transforma tu realidad exterior. El silencio ha acompañado nuestra exploración como un hilo invisible, un guía discreto que nunca interrumpe, pero siempre está presente. Hemos comprendido que no es ausencia de vida, sino su raíz, que no es vacío, sino plenitud. En él descansa el verdadero poder, la claridad, la paciencia, la confianza en el orden invisible del universo. Al recorrer la historia vimos cómo culturas tan diversas como Egipto, Grecia, India o las tradiciones cristianas y chamánicas lo consideraron un tesoro espiritual. El silencio era el primer escalón de toda iniciación, el terreno fértil donde el alma aprendía a escuchar lo que las palabras no alcanzaban a transmitir. No es casualidad. Todos los sabios, sin excepción, reconocieron que quien no sabe guardar silencio jamás podrá escuchar la voz de lo eterno. En la explicación central, descubrimos que el silencio no es inacción. Es la actividad más profunda del alma, un proceso invisible en el que la vida reordena nuestras piezas. Allí, en la calma aparente, se gesta el milagro. La espera no es pérdida de tiempo, es un acto de confianza radical, un reconocimiento de que la semilla florece a su ritmo, no al ritmo de nuestra impaciencia.
también comprendimos sus contradicciones. El silencio puede ser un bálsamo, pero también un espejo incómodo que nos confronta con lo que preferimos ocultar. Puede ser herramienta de sabiduría o prisión de cobardía. Todo depende de cómo lo habitemos. La clave está en elegirlo conscientemente, no como renuncia, sino como camino. Cuando el silencio se convierte en aliado, la vida entera se transforma. Nuestras palabras adquieren peso, nuestras acciones coherencia, y nuestras esperas se vuelven fecundas. En los consejos prácticos, vimos que el silencio puede integrarse en lo cotidiano, en un ritual breve de quietud, en una escucha profunda, en un instante de confianza en medio de la incertidumbre. Pequeños gestos que, repetidos con disciplina, nos enseñan a vivir de otra manera, menos desde el ruido, más desde la claridad. El secreto, querido buscador, está en comprender que todo lo que anhelas ya existe, ya se está preparando para ti. Pero no lo encontrarás corriendo tras él, ni gritando tus deseos al viento. Lo encontrarás cuando te detengas, guardes silencio y confíes. Entonces el universo, en su ritmo perfecto, comenzará a entregarte lo que siempre fue tuyo. Cierra los ojos y siente, en el espacio entre un pensamiento y otro, en la pausa entre una respiración y la siguiente, en el silencio que envuelve todas las cosas. Allí late la verdad. Allí descansa tu poder. Si estas palabras resonaron en ti, si sentiste el llamado de este misterio eterno, te invito a seguir profundizando. Suscríbete al canal, dale un me gusta a este video y compártelo con quienes necesitan recordar el poder de la calma en medio del ruido. Cada acción que tomes ayuda a expandir esta luz en un mundo que clama por silencio. Porque al final, lo que buscamos no está fuera. El secreto siempre estuvo dentro, aguardando en silencio, esperando a que lo escucharas.